En lo profundo del corazón de África Central, existe una región donde la selva se cierra como un muro verde impenetrable. Los ríos serpentean como venas interminables, y la niebla se levanta al amanecer cubriendo todo en un aire de misterio. Esa región es el Congo, uno de los lugares más enigmáticos y menos explorados del planeta. Allí, en medio de pantanos oscuros y caudalosos ríos, los habitantes hablan con naturalidad de un ser que, para el resto del mundo, parece imposible: el Mokele Mbembe, un nombre que en lengua lingala significa el que detiene el flujo del río. Desde hace generaciones, se dice que esta criatura titánica surge de las aguas, dejando tras de sí un rastro de desconcierto, temor y fascinación. El Mokele Mbembe es descrito como un animal gigantesco, de cuello largo y cuerpo robusto, semejante a los antiguos dinosaurios saurópodos que, según la ciencia, desaparecieron hace más de 65 millones de años. Los pescadores y aldeanos del río Ubangi y de la cuenca del Congo cuentan historias de una bestia que puede volcar canoas enteras, que se mueve silenciosa bajo la superficie y que, cuando emerge, hace temblar la tierra y enmudece a los pájaros. No se trata de una leyenda aislada. Los relatos se repiten en distintas aldeas, en diferentes épocas y con sorprendentes similitudes, como si un testigo transmitiera a otro la experiencia de algo real, tangible, y no simplemente un mito inventado para asustar a los niños. Para quienes han escuchado por primera vez estas historias, la reacción suele ser de escepticismo. ¿Cómo es posible que un animal semejante a un dinosaurio haya sobrevivido oculto en plena era moderna, sin que la ciencia lo haya capturado, fotografiado o estudiado? Sin embargo, la selva del Congo no es cualquier lugar. Es un territorio inmenso, del tamaño de Europa Occidental, donde apenas se ha explorado una fracción de su superficie. En sus pantanos, como el vasto lago Tele, existen rincones donde el ser humano casi no ha puesto un pie. Y en esos espacios de sombra y silencio, las posibilidades de lo desconocido parecen multiplicarse. La primera vez que los exploradores europeos escucharon hablar del Mokele Mbembe fue en el siglo XVIII. Misioneros y comerciantes que viajaban por el río Congo empezaron a recopilar relatos indígenas que hablaban de un ser que no se parecía a ningún animal conocido de la región. Algunos, intrigados, comenzaron a dibujar bocetos basados en las descripciones locales. Enormes criaturas con cuellos como columnas, colas largas y piel grisácea. Al compararlos con ilustraciones de fósiles de dinosaurios, las similitudes resultaban escalofriantes. ¿Podría ser que un saurópodo hubiera sobrevivido, oculto en el último rincón salvaje del planeta? Los ancianos de las aldeas cuentan que el Mokele Mbembe no es solo un animal, sino una especie de guardián del río. Aseguran que detesta a los hipopótamos y los persigue hasta expulsarlos de su territorio. Otros narran que jamás debe molestársele, pues quienes intentan enfrentarse a él no regresan. Estas advertencias han pasado de generación en generación, fortaleciendo el aura de respeto y temor que rodea a la criatura. Y lo más curioso es que, a diferencia de otras leyendas africanas donde los seres míticos suelen tener un aspecto híbrido o sobrenatural, el Mokele Mbembe es descrito con rasgos puramente biológicos, como si de verdad perteneciera al mundo animal y no al reino de lo fantástico. En esta primera aproximación, el Mokele Mbembe nos aparece como un puente entre dos mundos: el de la ciencia establecida, que afirma que los dinosaurios desaparecieron hace millones de años, y el de la tradición oral africana, que insiste en que uno de ellos aún nada bajo las aguas turbias del río. Es precisamente en esa tensión donde surge el miste,
Río. Entre lo imposible y lo creíble, entre la historia oficial y los relatos que se niegan a morir, conforme el mito se expandió, las primeras expediciones europeas del siglo XIX y principios del XX decidieron adentrarse en las regiones más inhóspitas del Congo. Naturalistas, aventureros y hasta exploradores financiados por museos partieron en busca de pruebas. Lo curioso es que muchos de estos viajes regresaban con informes extraños, huellas enormes marcadas en el barro, similares a las de un elefante, pero con una forma más alargada y con garras visibles. Descripciones de movimientos en los ríos que no podían explicarse por cocodrilos o hipopótamos. Y, en ocasiones, testimonios de rugidos profundos que parecían resonar bajo el agua. Uno de los episodios más conocidos fue la expedición organizada en 1913 por el alemán Karl Hagenbeck, un comerciante de animales exóticos. Intrigado por los relatos, Hagenbeck financió exploradores que regresaron asegurando que los nativos hablaban con convicción de un enorme monstruo acuático. Incluso se mencionó que un cazador había disparado contra la bestia, pero que los proyectiles parecían no afectarle. Aunque la expedición no obtuvo pruebas materiales, sus reportes fueron suficientes para alimentar el interés internacional. Más tarde, durante el siglo XX, exploradores como Ivan Sanderson o James Powell continuaron recopilando testimonios. Powell, por ejemplo, entrevistó a decenas de habitantes locales y encontró un patrón inquietante. Todos describían al Mokele-Mbembe de la misma manera, sin importar la región. Un cuello largo, una cola pesada, un tamaño capaz de superar al de un rinoceronte y un temperamento agresivo contra cualquier embarcación que invadiera su territorio. En 1980, el criptozoólogo Roy McCall, de la Universidad de Chicago, organizó una expedición al Congo. McCall era un científico serio, interesado en animales desconocidos, y se internó en los pantanos del lago Tele. Allí, los pobladores le mostraron Well, las frescas, y le aseguraron que el animal vivía en cuevas subacuáticas, emergiendo solo en ocasiones. McCall no logró fotografiarlo, pero regresó convencido de que algo real habitaba en esa región. Lo más fascinante es que las descripciones nunca hablan de alas, cuernos mágicos o cualidades sobrenaturales. Siempre son relatos que parecen corresponder a un animal de carne y hueso. Esa consistencia ha hecho que algunos paleontólogos especulen, aunque con cautela. ¿Y si en verdad una especie de saurópodo pudo sobrevivir en los pantanos del Congo, adaptándose durante millones de años, lejos de la mirada humana? Para la ciencia oficial, la idea de un dinosaurio vivo en el Congo resulta absurda. Los registros fósiles indican que los saurópodos se extinguieron hace millones de años. No existe evidencia fósil reciente, ni restos óseos modernos, que confirmen su supervivencia. Además, un animal de semejante tamaño necesitaría enormes cantidades de alimento, y su rastro debería ser más evidente. Estas razones hacen que la mayoría de zoólogos descarten la hipótesis. Sin embargo, la tradición local no necesita de fósiles ni documentos. Para los habitantes del Congo, el Mokele-Mbembe forma parte de su entorno cultural. Muchos aseguran haber visto su silueta al amanecer, emergiendo del agua como una sombra gigantesca. Otros recuerdan con detalle cómo la criatura hundió una canoa o expulsó a un grupo de pescadores de su territorio. Para ellos, no es un mito, es una realidad incómoda que convive en silencio con la selva. Este choque entre la ciencia y la tradición crea un terreno fascinante. Por un lado, los científicos exigen pruebas físicas, esqueletos, fotografías nítidas. Por el otro, los testigos locales se apoyan en la experiencia directa, en la confianza comunitaria.
en lo que los ojos vieron y los oídos escucharon. Y esa brecha genera un misterio aún mayor. ¿Quién tiene la razón? Algunos investigadores sugieren que tal vez el Mokele Mbembe sea en realidad una mezcla de animales ya conocidos. Podría tratarse de encuentros con hipopótamos, cocodrilos o grandes varanos, magnificados por el miedo y la tradición oral. Otros creen que quizás se trata de una especie aún no clasificada por la ciencia, un mamífero o reptil gigante que recuerda a los dinosaurios, pero que en realidad pertenece a otra rama evolutiva. Aún así, la consistencia de los relatos y la intensidad de las descripciones siguen desconcertando. Y en ese choque de perspectivas, el mito crece, fortalecido por la tensión entre lo imposible y lo imaginable. Durante las últimas décadas, con la llegada de nuevas tecnologías, se han organizado expediciones equipadas con cámaras, drones y sensores. Equipos de filmación de documentales han recorrido los pantanos del Congo buscando captar al escurridizo monstruo. Sin embargo, los resultados han sido tan ambiguos como los de siglos anteriores. Algunos videos muestran movimientos extraños en el agua, pero nada concluyente. Otras grabaciones captan figuras borrosas en la distancia, que podrían ser tanto un tronco flotante como una criatura viva. El escepticismo sigue dominando la comunidad científica, mientras los entusiastas de los misterios aseguran que esas pruebas, aunque débiles, apuntan a algo real. Lo curioso es que los lugareños continúan reportando avistamientos recientes. Relatan cómo el Mokele Mbembe sigue expulsando a los hipopótamos de ciertas áreas, o cómo aparece en la madrugada dejando estelas gigantescas en el río. Incluso existen historias de canoas que se hundieron tras un encuentro con el ser. Aunque no hay fotografías nítidas, la tradición oral sigue viva, como si la criatura se resistiera a ser olvidada. Algunos aventureros han llegado a afirmar que vieron la silueta de un cuello largo salir del agua y luego sumergirse lentamente. Otros sostienen que encontraron huellas frescas en el lodo, huellas que parecían demasiado grandes para pertenecer a un animal conocido. Todos estos indicios forman un mosaico incompleto, un rompecabezas en el que cada pieza sugiere un misterio más grande. Hoy en día, el Mokele Mbembe sigue siendo uno de los grandes enigmas del planeta. Para la ciencia, es un mito sin pruebas sólidas. Para los habitantes del Congo, es un vecino silencioso y poderoso de la selva. Para los amantes del misterio, es la esperanza de que aún queden rincones del mundo donde lo imposible pueda ser real. Quizá nunca sepamos con certeza si en verdad existe un dinosaurio vivo oculto en los ríos africanos. Tal vez el Mokele Mbembe sea solo un símbolo, una representación del poder y la inmensidad de la naturaleza, que todavía guarda secretos lejos de nuestro control. O tal vez, en algún recodo oscuro del lago Tele, una criatura de cuello largo y mirada ancestral aún se sumerja cada mañana, indiferente al debate humano. Lo cierto es que el mito ha trascendido fronteras. Documentales, libros, artículos y debates en foros científicos y populares mantienen viva la llama del enigma. Y aunque nadie ha capturado pruebas definitivas, el hecho de que la historia persista durante siglos ya es, en sí mismo, un fenómeno digno de asombro. El Mokele Mbembe nos recuerda que el mundo aún no ha sido completamente explorado, que incluso en el siglo XXI seguimos rodeados de misterios, y nos invita a soñar con la posibilidad de que, en lo más profundo del Congo, un fragmento del pasado prehistórico aún respire bajo las aguas,